Marcos, hablando de todo un poco, a mí me gustaría traer a colación un tema que me parece muy interesante a nivel país, que es que Refidomsa obtiene licencias para reexportar combustibles a mercados internacionales. Básicamente vamos a vender gasolina para afuera. En parte. Recuérdense algo, Refidomsa genera combustible. O sea, ella compra petróleo, lo procesa y lo revende principalmente hasta ahora al Estado. La Refinería Dominicana de Petróleos S.A. Refidomsa, dirigida por Samuel Pereira, presidente del Consejo Administrativo, persona que le tenemos mucho respeto y cariño y admiración, porque al final también fue jefe de nosotros en el Banreserva y ya estamos viendo logros de su gestión, ¿verdad? Obtuvo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES su primera licencia de reexportación de productos derivados del petróleo, mediante la resolución número 443-2025, emitida el 15 de octubre del 2025. Esta autorización va a permitir o permitirá a la empresa exportar combustible y otros derivados del petróleo a mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de comercialización, ampliando su presencia regional y generando nuevas oportunidades de ingresos para la compañía y el Estado dominicano. La licencia fue otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó Ito, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte debidamente autorizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, bajo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia conforme a las leyes que regulan el comercio de hidrocarburos. El documento establece que la autorización se enmarca en los lineamientos legales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, limitando su alcance exclusivamente a operaciones de reexportación debidamente aprobadas en estricto apego a las normas de garantía que garantizan la seguridad del mercado energético nacional. Citando a Samuel, esta licencia representa un paso trascendental para Refidomsa y para el país, refleja la confianza en nuestra gestión y la capacidad de la empresa para competir en los mercados internacionales bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento. Miren, esto además de un logro de Refidomsa, yo creo que un logro interesante. Y digo un logro interesante porque algunos dirán, no, pero que el gobierno se está dando permiso solo. El gobierno se está permitiendo el mismo vender para afuera. Vender para afuera. Se ve así. No es tan simple. Pero no es tan simple. Hay que, o sea, eso es como tú decís que la superintendencia de bancos vigila el Banreserva, que también es una institución privada, pero es el dueño del gobierno. Eso también es un chima complicado. Y es lo mismo. Refidomsa viene siendo exactamente lo mismo. Entonces uno dirá, no, pero que ellos obviamente no le van a decir ningún pero. Pues sí, la superintendencia de banco vigila de cerca al Banco de Reserva, igual que a todos los sistemas, a todo el sistema financiero dominicano. Tiene que regirse por las mismas reglas. Y las leyes existen, ¿verdad? Se supone que todos, igual que la Procuraduría vigila al Estado en general, a nivel de la justicia, y también vigila las situaciones que afectan a la justicia, al Estado dominicano, así como también se supone, que hay que hablar de eso también, que aprobaron ya el presupuesto. El Poder Legislativo vigila al Poder Ejecutivo, o sea, al final... Eso es parte de la danza de los poderes del Estado. Al final lo que queremos decir es que el componente esencial de todo lo que podemos ver en esto viene siendo que, bueno, ya se está viendo un plan a futuro y de crecimiento. Refidomsa durante muchos años ha existido y solo se ha visto como una idea de poder suplir ciertas necesidades del Estado, a nivel de petróleo sobre todo. Y no siempre ha logrado cumplir con ese papel. ¿En qué sentido? Como son instituciones, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y Refidomsa, instituciones completamente distintas, Refidomsa busca ¿qué? Tener dinero, ser rentable, tener capacidad monetaria.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ¿qué busca? Regular el mercado de hidrocarburos y buscar también maneras de o políticas públicas que afecten afecten muy poco, mejor dicho, a la población en general. Por eso que vemos que ellos paralizan los precios de los combustibles cuando comienzan a subir mucho, que ahora hay una duda muy relacionada con eso, porque se plantea que bueno, ya el petróleo ha bajado de los 100 y pico que estaba anteriormente y que ahora mismo, ya que estamos hablando de combustible, ahora mismo no está tan alto. Si vamos a alguna de las plataformas de inversión, la que más le guste, donde están los precios de los diferentes commodities, nosotros vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ahora viéndolo aquí, el petróleo WTI, que es el West Texas Index, que es el de referencia de nosotros, está ahora mismo en unos $55.97. Y uno dirá, wow, ha bajado mucho. No, estable no, ha bajado mucho. Estaba en 120 en el 2022. Fue, ¿verdad? Está hablando de esa... un tiempo. Después pasó en el 2023, estuvo rondando entre los 80 y los $100. Y en el 2024 se mantenía muy de cerca entre los 70, 60, $80 y ahora está a 55, 56. En una etapa en los últimos meses. En los últimos días. Estaba a 61 el 18 de noviembre, 19 de noviembre. El punto está que muchas personas se plantean en este mismo sentido. Se supone que no deberían de comenzar a bajar ya los combustibles. Y he escuchado mucho esa conversación en redes sociales, pero hay algo que siempre tenemos que recordar. El gobierno se ha encargado de mantener los precios de los combustibles estables y lo han subsidiado en momentos que los combustibles han subido. Y cuando estos bajan, mantienen los precios de la misma manera para poder recuperar ese subsidio. El gobierno tiene y es por ley. Si ustedes quieren que eso se rompa, hay que hablar con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿En qué sentido digo que es por ley? Con lo que se subsidia, se supone que al final del año se debe de reponer. En el tema de los hidrocarburos. Hay permisos, ¿verdad?, que se dan para, no hacer esos cambios tan bruscos de los precios, porque si suben tanto de repente los precios y el pueblo lo sintiera así, muchos problemas hubieran. Por ejemplo, y yo se lo planteo a la clara, en el momento que estaba el petróleo a $120, aquí el precio de la gasolina tenía que haber llegado a los 450 pesos, el de la premium. Y todas las demás también tener un aumento significativo. Y no pasó del precio que tenemos ahora. Lo digo porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estos puntos son importantes y no que haya que ver el detalle. Nosotros cuando vemos que vamos a pagar mucho, queremos que se paralice rápido, de una vez. Pero cuando vemos que baja. Pero cuando vemos que baja no queremos entender que hay que recuperar el dinero que se perdió. Pero así mismo, o que se invirtió, no lo pudiera haber para mantenerlo estable. Pero así mismo también aparecen este tipo de quejas que, como le digo a muchas personas, si el ciudadano a pie que lo dice, es entendible. Porque la gente a pie tal vez no tenga el control y el manejo tan estructurado de las políticas de los carburos y de las regulaciones de la República Dominicana. Pero el problema es cuando salen los políticos que hacen las mismas leyes a hablar de las cosas que se supone que ellos saben. Los mismos economistas. Y de algo que es el trabajo de ellos. Que son supuestamente súper expertos, pero al final ahí es que uno comienza a ver la diferencia entre un economista y un político que habla de economía, que es que salen también a decir un grupo de temas que tú dices, bueno, tú me preguntas, Joan Monegro, yo quiero que baje la gasolina. Claro que sí. Todo el mundo quiere. Yo no he visto a nadie que me diga eso. Como que a mí me digan, Joan, ¿tú quieres que te den dinero? Claro que sí. Ahora, la pregunta no es si a Joan yo quiero que le den dinero. Es como economista, porque yo lo que soy economista. Depende. Como economista, ¿tú quieres que le den dinero a la gente? Yo digo, no, espera. ¿Para qué? ¿Por qué? Por eso depende. Depende. Pero depende por qué, para qué, cuál es el objetivo, con qué fin. Fácilmente la respuesta es que no.
primero, y después vamos a averiguar por qué. No le demos dinero a la gente, vamos a averiguar por qué. Y ahí dirá la gente, pero tiene doble cara. No, no es doble cara. Es un asunto de Depende. estrategia, un asunto de que cuando uno habla como un economista, tiene que pensar en la generalidad, en cómo esto puede afectar al resto de la población. Mira que justamente ayer una cosa que yo siempre estaba en contra y discutiendo era, ¿tú te recuerdas que hubo en un tiempo en la pandemia que se estaba hablando de liberar el 33% de los fondos de pensiones? Que para mí eso siempre fue un gran... Sí, pero hay mucha gente que no lo entendía y dijeron, sí, yo lo quiero. Y yo no lo veo, como insisto en lo mismo. Un ciudadano a pie que lo que está entendiendo es que le van a dar dinero. Está bien. Ahora, cuando tú lo ves como economista o como gente que analiza esos factores, tú dices lo siguiente. Ok, espérate, ¿quiénes son los que están pensionando? ¿Quiénes están dando dinero en el fondo de pensión? El sector formal, porque el sector informal literal, parte de ser informal es que no están pagando nada de eso. No están pagando nada a nadie. Entonces, si tú eres del sector informal, tú no vas a ver un peso, pero sí vas a verte afectado por la parte negativa. O sea, tú no, además de que no vas a recibir dinero, vas a recibir el problema. Porque el dinero lo van a recibir las personas que están en el sector formal, que son menos del 50%, que ya lo dijimos ayer, está bajando, pero ya está por encima del 50% la formalidad, El 55, de la informalidad. El 54. Entonces, tú, además de que no va a haber un peso, ese 44% que sí recibe el dinero va a impulsar a la inflación a aumentar. Entonces, tú exigiste tu dinero. Si tú estás en la informalidad, no te va a tocar un peso, pero te va a tocar pagar precios más caros. No. Que la gente que no estaba en el sector formal fue parte de la gente Sí, por eso que lo que digo. estaba exigiendo que la FP no están robando. Y yo le digo, pero mi hermano, usted no está pagando. Y yo me quedo como que caballo, caballero, distinguido. Distinguido. Usted no tiene ese dinero. Usted no está pagando FP. Y si le están diciendo que lo está pagando y usted no tiene ningún registro en ningún lado, vaya a demandar a su jefe. Sí, porque Eso es un robo. Yo te lo voy a decir a la clara y yo se lo he dicho a mucha gente. Cuando usted se supone que está en un proceso de trabajo, trabajando para alguien, y esa persona le retiene supuestamente el dinero de los impuestos, AFP y seguro. el dinero de los derechos adquiridos, El ¿verdad? CR se aplica. Si a usted se lo quitan y usted no tiene nada de eso, usted se lo están robando. O sea, si su salario dice 25,000 y le dicen, no, yo le estoy reteniendo esto porque tengo que pagar esta cosa, y usted cuando va, no se lo están pagando, tiene todo el derecho de demandar. Porque le están robando. Le están robando. Y no, que sí, le están robando. Su jefe puede usted venderle un sueño de que él es muy buena gente y todo. Pero si usted le están quitando ese dinero de su factura y no se está pagando, le están robando. Es igual que la gente que te quieren hacer, una gente que ni siquiera está registrada, te quieren hacer Sigue con ITV. con ITEVI. Y tú como que, ¿A quién tú la ¿a quién tú vas a hacer ITEVI? O sea, el ITEVI tú lo estás poniendo para cobrarme más. Simple y llanamente. Estamos tan acostumbrados a no cuestionar ese tipo de cosas, pero ese no es el tema. Y pudimos ver en Latinoamérica como un país que sí liberó parte de los fondos de la AFP y no le fue tan bien en un principio, que fue, No, en un principio no, le fue malísimo. que fue El Salvador. Y no, y Chile yo creo que también lo hizo. No, Chile, ellos hablaron de eso. Hablaron de eso, no lo hicieron. No lo hicieron, porque vieron el ejemplo del El Salvador. Donde liberaron fondos de pensiones, la gente, en vez de hacer con el dinero lo que dijo que iba a hacer en un momento tan delicado como la pandemia, lo que hizo fue cambiar la televisión, las filas, con televisión en la mano, a mí me sorprendieron realmente. Y luego tuvieron una pequeña inflación. Prioridades. Justamente en el medio de la pandemia, donde las cosas estaban ya de por sí complicadas. Pero claro, esos son temas que no se hablan porque todo se eclipsa con todo lo demás que se estaba dando En ese momento. Bueno, volviendo al tema del petróleo, tenemos que también ver que y Refidonza, esto va a ser un logro para ellos y sobre todo para el país. Miren, si la refinería se vuelve una referente de venta de combustible, nosotros vamos a ver un ejercicio muy significativo y muy positivo para nuestro país. ¿Por qué?
Porque lo único que va a hacer un aumento de las exportaciones de petróleo de nuestro país para afuera va a hacer que lleguen más dólares inicialmente a nuestro país, eso es bueno. Además de eso, nuestro país comienza a tener un poco más de fuerza, digámoslo así, administrativa. Y además de eso, cuando digo administrativa, es porque vamos a tener un brazo importante en la región, que es el brazo del petróleo, recordando sobre todo que nuestros amigos o antiguos amigos de Venezuela eran el brazo principal. Venezuela, recordemos, que era Venezuela, no era porque Chávez le caía bien a la gente, Era porque tenían petróleo. era porque tenían petróleo. Y en el caso de Dominicana no lo daba, teníamos el quid por cubo de que no daba el petróleo gratuito, nosotros solo procesábamos. Y todo esto, además que nos vendía era por fresa. Todo eso También, por fresa también. aportaba a lo que era Venezuela en su momento a ser grande. Ahora, si Venezuela como tal se ha quedado sin eso, más todo lo que está sucediendo, alguien más debe de sustituirlo. Y si este camino que estamos tomando en Refidonza o a la cabeza Samuel Ferreira, que ya nos ha demostrado que es muy buen administrador, esto puede ser algo muy interesante para la historia futura de la República Dominicana. Bueno, la historia presente. Porque ahora entraría en ejecución esos planes y esas negociaciones para lograr unas exportaciones o reexportaciones importantes. Porque como digo, aquí tenemos maquinaria ya para procesar el combustible. Por lo tanto, ese combustible entra, lo procesamos aquí, sacamos gasolina, los diferentes tipos de gasolina y todos los temas que tengan que ver derivados del petróleo y lo revendemos, lo que no utilicemos aquí o hasta lo que utilicemos aquí, lo vamos revendiendo. Eso es lo que nos va a posicionar de una mejor manera en el marco internacional.